Así las cosas, y a fines de 1851, diciembre, Urquiza atravesó nuevamente el río Uruguay hacia Entre Ríos con su ejército, en el que figuraban gran parte de las tropas de Oribe. La escuadra brasileña ya estaba en el río de la Plata. Rosas esperaba, al parecer, que Inglaterra hiciera oposición a las operaciones militares de Brasil contra la Confederación, pero no fue así. Los brasileños sentaron sus reales en Martín García y ocuparon también con 2000 soldados la colonia. La escuadra remontó el Paraná y forzó el paso de Acevedo, desde donde el general Mansilla la bombardeó con las baterías de costa. Vencido este obstáculo, subió hasta Diamante, en la orilla entrerriana. Iba para contribuir al traslado del ejército brasileño y también de las tropas argentinas y uruguayas a la costa de Santa Fe. 15 días duró esa operación, ardua en extremo, como que eran muchos los hombres y efectivos que debía pasar a la margen derecha del Gran Río. Pascual Echagüe, gobernador de Santa Fe, sin fuerza suficiente para oponerse, decidió bajar a Buenos Aires con las escasas tropas de que disponía, y el ejército aliado inició sin obstáculos su avance hacia el sur. La actitud de Rosas en punto a defensa militar no tiene explicación satisfactoria. Varios de sus allegados le mostraron en un principio la conveniencia de invadir Entre Ríos, después de defender las costas santafesinas, más tarde de colocar un ejército sobre el arroyo del Medio. Nada hizo. El general rosista Pacheco fue acusado de complicidad con el enemigo. Renunció al mando cuando ya las avanzadas de Urquiza estaban cerca de Buenos Aires. El coronel Hilario Lagos opuso su caballería a la vanguardia enemiga, pero no pudo contener aquel avance. Eran 25.000 hombres y 50.000 caballos. Rosas tenía unos 20.000 hombres, pero le faltaban armas y sobre todo jefe de capacidad militar. Si se aceptó al coronel Chilavert, artillero distinguido, el dictador era el menos indicado para dirigir una batalla de tal magnitud, que por el número de combatientes superaba a todas cuantas había visto hasta entonces en América del Sur. Ya con el enemigo encima no tenía ni un plan de combate ni jefes para oponerse al invasor. Antonino Reyes, su hombre de confianza, nos cuenta cómo Rosas le dio mando militar al coronel Pedro José Díaz, unitario antiguo, prisionero de Quebracho, que para entonces vivía libremente en Buenos Aires. Ante el ejército de Urquiza, 1852. Se precipitaban los sucesos y un día muy próximo a la batalla de Caseros me dijo el gobernador: usted no puede seguir al frente de su batallón porque yo lo he de necesitar a mi lado y es preciso ver a quién hemos de nombrar para que se ponga a su frente. También el de los costeros y otros piquetes que se me han de reunir en un solo cuerpo y que formarán un total de 1.500 hombres con 6 piezas de artillería. Piense y propóngame el jefe. Yo sin vacilar le propuse al coronel Pedro José Díaz como el más aparente y capaz de organizar y mandar toda esa fuerza. Sí, está bien, me dijo el gobernador, pero quién sabe cómo será recibido por la tropa y oficiales por ser unitario. Le dije entonces que, desde que el señor gobernador lo ordenase, sería del gusto de todos. Bueno, vea usted si es como dice y contésteme. Di los pasos que creía conveniente y como no encontrase nada en oposición, se lo hice presente al general Rosas, quien me ordenó mandase llamar al coronel Díaz y le entregase el mando de toda esa fuerza, dándolo a reconocer como jefe. Lo mandé llamar como se me ordenaba y le hice presentar la orden que tenía del general Rosas. Se mostró sorprendido al comunicarle la orden y después de un momento de silencio me dijo lo siguiente: dígale usted al señor gobernador que aprecio su distinción y la confianza con que me honra, aunque unitario he de cumplir con mi deber cuando llegue el caso, como soldado las órdenes del gobierno de mi patria. Al frente de esa fuerza de infantería marchó a Caseros y allí, la noche antes al día de la batalla, fue llamado a presencia del general para ver
verter opinión sobre lo que debía hacerse, junto con los demás jefes del ejército, en junta de guerra. Llegué a Caseros como a las 10 de la noche y encontré al general Rosas inmediato a la casa, recostado en su apero, y me hizo sentar enfrente, con el caballo de la rienda. Después de un rato de silencio me dijo: he estado oyendo el consejo de los jefes sobre lo que debemos hacer y cada uno me ha dado su opinión. Por supuesto, porque no opinan que se dé la batalla, sino que ocupemos la ciudad con la infantería y artillería y mandar la caballería al sur para venir con los indios. Pero ya sabe usted que soy opuesto a mezclar esos elementos entre nosotros, porque si soy vencido no quiero dejar arruinada la campaña. Si triunfamos, ¿quién contiene a los indios? Si somos derrotados, ¿quién contiene a los indios? Los coroneles Chiralet y Pedro José Díaz, que son los que con más exactitud se han expresado, son de opinión de esquivar la batalla, pero no hay remedio. Es preciso jugar el todo. Hemos llegado aquí y no se puede retroceder. Antonino Reyes. Y llegó así el 3 de febrero de 1852. El general uruguayo César Díaz, jefe de la División Oriental en el ejército de Urquiza, cuenta de esta manera los preliminares de Caseros. Preliminares de la batalla, 1852. A las 7 de la mañana, nuestro ejército estaba en línea sobre la loma opuesta a la que ocupaba el enemigo, a retaguardia del ala izquierda, entre la eminencia que ocupaba la infantería y la cañada de Morón, que corría a nuestra espalda, convergente a la línea de batalla. Por aquel extremo estaban encubiertas las divisiones de caballería de López y Urdinariam, destinadas a sostener los movimientos del ala. Toda la infantería enemiga estaba en batalla, la nuestra en columna, aunque con los intervalos necesarios para desplegar en ninguno de los dos órdenes se habían establecido reservas de esta arma. No habiendo la menor duda de que la izquierda enemiga era la parte flaca de su línea, por cuanto estaba compuesta por caballería más organizada para una resistencia eficaz, el general Urquiza comprendió que sobre ella debía dirigirse el principal esfuerzo, pues una vez que se lograse separarla de su centro, la infantería, que no podía contar con el recurso de un cambio de frente sobre el extremo opuesto a causa de las dificultades del terreno, podía ser tomada de revés o atacada por el flanco que se le daba descubierto al mismo tiempo que lo fuese por el frente. En consecuencia, los 10.000 caballos colocados a nuestra derecha iniciarían la batalla cayendo con todo su poder sobre dicha ala enemiga. Arrollarían los escuadrones situados en primera línea y los echarían rotos y dispersos sobre las inútiles columnas aglomeradas a su espalda, que sin tiempo ni espacio para maniobrar en protección de los vencidos, ni aún para defenderse, serían envueltos en una misma derrota y confusión. Verificado este gran movimiento, de cuyo buen éxito no era posible dudar, atenida la superioridad relativa en número y calidad de las fuerzas destinadas a ejecutarla, la infantería de nuestra derecha, el centro y la izquierda, que debían a la sazón tener ocupada la atención de la infantería enemiga con el fuego de sus cazadores y de su artillería, avanzarían rápidamente para generalizar el combate y hacerlo decisivo. Después de comunicar a los jefes principales del ejército sus intenciones a este respecto, el general recorrió la línea y dirigió a las tropas algunas alocuciones que, aunque muy breves, pronunciadas sobre la marcha, no dejaron de hacer impresión en el ánimo de los soldados, que las contestaron con vivas a la libertad y al general en jefe. En este momento se trabó un fuerte cañoneo iniciado por los enemigos y contestado por la artillería imperial y argentina. Para juzgar en su efecto me coloqué a la sombra de un ombú que por fortuna se hallaba en el punto que ocupaba la división y desde donde podía hacer cómodamente mis observaciones, pero el fuego cesó de a poco rato para volver a encenderse después y mi atención se contrajo a otros objetos.
Era notable, entre otros, la inmovilidad y silencio de la línea enemiga, la parte que estaba al alcance de mi vista, porque siendo tan extensa y habiendo mucho polvo, no podía descubrirla toda. Parecía más bien formada para una revista de honor que para dar una batalla. No había una sola guerrilla al frente, siendo así que el uso de las tropas ligeras para preparar el combate es en todas circunstancias de una importancia reconocida, y que en el caso de Rosas, cuyo ejército se componía de soldados bisoños, su aplicación parecía indispensable, aunque no necesitaba practicar reconocimientos ni cubrir despliegues, puesto que estaba colocada con anticipación en el terreno que había elegido para combatir. Hubiérale convenido salir al encuentro de nuestras columnas con algunas compañías de cazadores, aunque no fuera más que para acostumbrar el oído de sus soldados al ruido de los tiros. Pero estaba visto, aquella tropa estaba mal mandada, no obstante que había en ella oficiales experimentados y aguerridos, y los que las dirigían se habían figurado sin duda en una línea de batalla apoyada como estaba la suya por un extremo en edificios fortificados. Debía ser como una muralla de mampostería que se puede mover del lugar en que se le han puesto. La misma soledad que por el frente se notaba a la espalda de la línea. No se veía gente ninguna, ni a pie ni a caballo, y hasta creo que los jefes de la infantería habían tomado la precaución de desmontarse, sin duda para no llamar la atención, porque esto de defender a un tirano como Rosas no deja de tener su responsabilidad en el campo de la batalla. Un grupo de jinetes apareció, sin embargo, al cabo de cierto tiempo, como recorriendo la línea, y me figuré que sería Rosas y su estado mayor, aunque no pude reconocerlo, porque cuando se acercaban algunos de los batallones formados, se sentían vivas y gritos prolongados. Por fin el choque de nuestra derecha, precursor del ataque general, se verificó a eso de las 10 de la mañana, hora en que puede decirse que la batalla empezó, pues hasta entonces solo había habido fuego de artillería, hecho de lejos y sin resultado. La división Medina tuvo el honor de la primera carga. César Díaz. La batalla, que duró 4 horas y media, se decidió con una franca derrota del ejército rosista, y por cierto que no se lo considera como ejemplo de táctica ni de originalidad en el arte militar. El general Lamadrid, en el extremo del ala derecha urquicista, cargó al frente de su caballería entre una espesa nube de polvo, y se desvió de tal manera de su objetivo hacia la derecha que fue a sujetar como a una legua de la línea enemiga con los caballos cansados. Cuando volvió, el enemigo se dispersaba. El coronel rosista Chilavert peleó hasta el final con sus baterías, y en los últimos momentos, mediante un cambio de frente, causó algunos estragos en el ejército invasor. El general Pedro José Díaz, prisionero de Urquiza y a cargo del jefe oriental César Díaz, su compañero de infancia, contó a este último un episodio que el narrador no sabía si atribuir a mera extravagancia de Rosas o al propósito de mostrarse tranquilo y dueño de sí mismo en medio de la lucha. El episodio, escrito por César Díaz en sus memorias y narrado a él por Pedro José, es el siguiente. Rosas en Caseros. Además de los prisioneros tomados por mi división en el campo de batalla, que no eran pocos, se le entregaron sucesivamente muchos otros para que encargara de su custodia. Entre otros últimos vino especialmente recomendado el coronel don Pedro José Díaz, de quien ya he hablado, y tanto por esta razón, por cuanto yo le conocía desde niño, pues había sido amigo de mi familia, y lo acomodé en mi propio alojamiento y lo dejé en completa libertad, bajo su palabra de honor, para andar dentro del campo por donde mejor le pareciere. Durante su permanencia en la división, que no fue larga, pasé algunas horas entretenidas oyéndole contar las extravagancias con que Rosa se había hecho notar hasta en los últimos momentos de su vida pública. No me ocuparé ahora de reproducirlas, aunque cierto estoy en que muchas personas las leerán con avidez, animadas de la curiosidad que inspiran
siempre las acciones de hombres extraordinarios, por más que estén desnudas de mérito o importancia. Referiré solamente una de ellas, que es singular y bien característica. El día de la batalla, mientras que la caballería de nuestra derecha se preparaba para atacar la izquierda de Rosas, y muy poco tiempo antes de verificarlo se acercó al coronel Pedro José Díaz y le dijo: «Prepare usted sus batallones, coronel, porque vamos a ser atacados por la espalda». «¿Cómo es eso?», dijo Díaz. «Como usted lo oye», añadió Rosas. «¿Ve usted aquellas columnas de caballería que se prolongan sobre la derecha del enemigo?». «Sí, pues esas van a envolver nuestra ala izquierda y a la izquierda enemiga. Ya he visto otras columnas de infantería en actitud de obrar del mismo modo contra nuestra derecha». Diciendo estas palabras, volvió la vista hacia atrás y halló cerca de sí un paisano a caballo, que llegaba trayéndole una carta o un mensaje, no recuerdo de dónde, y sin esperar a que el paisano le dijere la palabra: «¿De dónde sale, amigo?», le dijo. «Qué buen caballo trae». Notando enseguida que el paisano tenía a la cabeza del recado las boleadoras: «Présteme esas boleadoras», añadió. El paisano la desató inmediatamente y las entregó. Rosa las tomó por los extremos y abrió los brazos para ver si tenían la longitud de regla, y hallando que estaba un poco corta: «Esta no es la medida», dijo, «le faltan 2 pulgadas». Dirigiéndose desde entonces al coronel, Díaz continuó: «Yo antes sabía un poco manejar esta arma. Como ahora estoy demasiado grueso, tal vez no lo podré hacer. Sin embargo, voy a probar. Vaya, amigo, al paisano, galope para allá un poco, galope, galope». Cuando el paisano se había alejado a la distancia que él juzgó conveniente, lanzó las boleadoras por encima de la cabeza de aquel, de manera que al caer envolvían las patas delanteras del caballo. «Todavía me acuerdo», dijo Rosas entonces, y se separó del coronel Díaz para no volverlo a ver más. ¿Qué se proponía este hombre singular con tan extraña ocurrencia en el momento solemne en que iba a decidirse el destino de su dictadura y acaso también el de su misma vida? ¿Cedía simplemente a un instinto salvaje o quería desmentir la reputación de cobarde que sus enemigos le habían atribuido, haciendo ostentación de valor y serenidad? Yo me inclino a esto último, porque estoy persuadido de que todo era calculado en él y que hasta en sus menores actos se proponía algún fin. Bien veo que el método adoptado no era el más digno del objeto que tenía en vista, dado que fuese fundada mi segunda suposición, pero también es cierto que cada cual tiene su modo de hacer las cosas y que por distintos caminos se puede llegar a un mismo fin. César Díaz. Rosa fue a refugiarse en la casa del ministro inglés Mr. Gore con su hija Manuela, y antes y en camino a la ciudad desde el campo de batalla escribió su renuncia dirigida a la legislatura, que dice así: «Señores representantes, llegado el caso de devolveros la investidura de gobernador de la provincia y la suma del poder público con que os dignasteis honrarme. Creo haber llenado mi deber como todos los señores representantes, nuestros conciudadanos, los verdaderos federales y mis compañeros de armas. Sin más, no hemos hecho en el sostén sagrado de nuestra independencia, de nuestra integridad y nuestro honor. Es porque más no menos podido. Permitidme que al despedirme de vosotros os reitere el profundo agradecimiento que os abrazo tiernamente, y ruego a Dios por la figura de todos ustedes y cada uno de vosotros, herido de la mano derecha y en el campo, perdonad que os escriba con lápiz esta nota y de una letra trabajosa. Dios guarde a vosotros». La llegada de Rosas con su hija a casa del ministro inglés la ha narrado también César Díaz, con arreglo a los datos que, según él, le suministró personalmente Mr. Gore. En casa de Mr. Gore. Mr. Gore, encargado de negocios de Inglaterra en Buenos Aires, me ha contado, después de que entrado en su casa el día 3 de febrero, como a las 4 de la tarde, encontró en ella a Rosas, que acababa de llegar
del campo de batalla. Ausente Mr. Gore, su sirviente se negaba a recibirle, pero habiéndole dicho Rosa que era el gobernador, puso a su disposición las habitaciones de aquel. Mr. Gore lo encontró acostado en su propia cama. Al verle entrar después del saludo de costumbre, Rosas le dijo: «Tengo que pedir a usted un favor, y es que salve a mi caballo, que acabo de dejarlo en la barranca y que se encargue de cuidarlo, conservarlo en memoria mía». Mr. Gore dio inmediatamente sus órdenes para que el deseo de Rosas quedase satisfecho. Enseguida, este añadió: «Yo me he tomado la libertad de venir a asilarme en casa de usted, y espero que usted me permitirá permanecer en ella 7 u 8 días, que es el tiempo que necesito para arreglar mis negocios». Mr. Gore, sumamente sorprendido de esta inopinada cuanto extraña pretensión, le respondió que en cualquier otra circunstancia él no tendría inconveniente en que quedara en su casa todo el tiempo que fuese de su agrado, pero que actualmente tenía el deber de prevenirle que no lo consideraba en seguridad bajo su techo. El pueblo, continuó, en estos momentos de efervescencia y trastorno, lo buscará usted en todas partes, y no habrá lugar sagrado para él. «No tema usted nada», replicó Rosa. «Yo conozco perfectamente mis paisanos y sé que no han de venir. Son alborotadores que no pasan de ahí». Mr. Gore insistió, sin embargo, en que era preciso que se embarcara, y al fin se decidió a hacerlo. A las 12 de la noche de aquel mismo día salieron a embarcarse, él y su hija Manuelita, que se había reunido, ambos disfrazados y acompañados de Mr. Gore. Pasaron por delante de 3 guardias sin haber sido en ninguna de ellas detenidos, y llegaron sin obstáculos hasta el puerto, y de allí al vapor de guerra Lancet, que los recibió a su bordo. César Díaz. El 20 de febrero, aniversario de la batalla de Ituzaingó, y esto debió evitarse, el ejército aliado hizo su entrada triunfal en Buenos Aires.